Vamos a conversar en extenso con nuestro invitado. Él es José Hélice, él es el director ejecutivo de Proética, porque ellos han tenido también un pronunciamiento, como lo han hecho diversas instituciones, para un poco desmenuzar y entender, y usted sobre todo lo entienda, realmente qué ha hecho este Parlamento, qué ha hecho este Parlamento. Señor José Hélice, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Buenas noches, saludos para ustedes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ustedes han tenido un pronunciamiento, como varios que se han escuchado en el país, incluso a nivel internacional, en torno a lo que ha hecho el Congreso, en esta norma de crimen organizado, que como bien lo dicen ustedes, finalmente termina aprobando una ley que termina favoreciendo al crimen organizado y favoreciendo a la corrupción. Es así, señor José Hélice, cuéntenos sus fundamentos en torno a ello. Bueno, en primer lugar hay que señalar que seguramente vamos a convenir en esto, que nuestro país está atravesando desde hace ya mucho tiempo por una crisis, ¿no?, ética y moral, ¿no?, tanto en el sector público como a nivel de la sociedad. Nosotros deberíamos empezar a revertir esta situación porque le hace mucho daño al país, le quita oportunidades y crea, digamos, un clima de convivencia inadecuado, con intranquilidad, con inseguridad, ¿no?, y con imprevisibilidad. Entonces tenemos que empezar a ordenar el país y establecer un patrón moral razonable que nos permita vivir bien y construir a partir de las potencialidades que tiene nuestro país. La corrupción nos hace muchísimo daño. Esto no significa que, por ejemplo, no haya que desarrollar, ¿no?, una reforma profunda de la administración de justicia y, consecuentemente, de la legislación tanto sustantiva, por ejemplo, del Código Penal, como procesal, ¿no?, o adjetiva, como se le conoce en el mundo jurídico, como el Código Procesal Penal, por ejemplo, entre otras legislaciones. Esto hay que hacerlo también porque hay situaciones donde yo creo que se abusa, ¿no?, de algunos poderes que tienen los órganos que participan en la función jurisdiccional del Estado, como cuando allanan el domicilio de una persona y levantan todo, en lugar de, por ejemplo, extraer los discos duros o copiarlos, etcétera, levantan computadoras, equipos informáticos de otro tipo, ¿no? Hemos visto cómo a un periodista le allanaron el domicilio y se llevaron la computadora del señor que trabaja con él como chofer y que es un estudiante de contabilidad y le llevaron la computadora también. Entonces estas cosas no deben ocurrir, ¿no? Eh, y además que los procesos duren tanto fuera de los plazos establecidos por la ley, ¿no? Y las personas que jurídicamente son inocentes, porque nadie es culpable hasta que no se declare judicialmente su responsabilidad penal, son inocentes, es lo que se llama principio de presunción de inocencia. Entonces hay que ir a una reforma profunda de la administración de justicia que comprende el Ministerio Público, el Poder Judicial principalmente, y también de la legislación, ¿no?, orientada, ¿no?, o dedicada a combatir el crimen, que nos interesa, por supuesto, de manera especial. En el caso de lo que ha ocurrido en los últimos días en el Congreso de la República, como bien ha señalado, en segunda votación, porque son leyes que requieren una segunda votación, salvo que se exonere esta segunda votación, y no se exoneró a estos proyectos de ley, lo que me parece muy bien. La Comisión Permanente, en tanto el Congreso ya cerró su legislatura ordinaria y también la extraordinaria, o la ampliada, queda la comisión permanente que puede recibir delegación de facultades y entre ellas ha recibido la delegación de aprobar, si fuera el caso, en segunda votación los proyectos que fueron aprobados durante la legislatura en primera votación, y eso es lo que ha sucedido. Uno de estos proyectos tiene que ver con la reforma de la legislación penal especial contra el crimen organizado. Entonces lo que se ha hecho ahí es redefinir, ¿no?, lo que es el crimen organizado y comprender solamente dentro de esta definición aquellos delitos cuya pena es superior a los 6 años. Entonces, esto elimina, porque acá hay delitos, digamos, que tienen pena inferior, que son, por ejemplo, ¿no?, los delitos contra la administración pública,
que en esta legislación aparecen ligados al concepto de crimen organizado. Entonces se desligan del concepto de crimen organizado y por lo tanto ya no va a ser un elemento, digamos, a ser procesado dentro de estos procedimientos, del procedimiento penal. Esto es muy malo, es una mala señal en estos momentos, ¿no? En que la corrupción, reitero, es la pandemia histórica más larga y peligrosa que nos afecta. Y debíamos ya empezar a combatirla, ¿no? De manera frontal desde la ciudadanía. No estoy hablando acá de partidos ni nada, también, bueno, los partidos políticos ojalá asumieran todos un compromiso en ese sentido, porque con toda seguridad el país empezará a cambiar de manera inmediata cuando los niveles de corrupción desciendan. Yo siempre digo, ¿no? Si quieres una revolución, sea que te encuentres en el lado derecho del espectro político o en el lado izquierdo del espectro político, siempre que se trate, por supuesto, de organizaciones democráticas, ¿no? Si quieres una revolución, pues combate la corrupción y vas a ver cómo esto empieza a cambiar. Tenemos que hacerlo. Hemos sufrido y hemos visto mucho de mal los últimos años en estos procesos que se han seguido, estos macroprocesos, todos los escándalos que se van sucediendo, y no solamente en el orden, digamos, criminal como delito, sino también en el orden ético y Claro. moral, Señor, ¿no? sí. Sin embargo, señor José dice, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo hacer para poder luchar contra la corrupción y el crimen organizado? O sea, lo que debemos hacer es atrapar al corrupto y atrapar al criminal, al delincuente, ¿verdad? Y llevarlo con Totalmente la de acuerdo. justicia. Y Sin esta es una embargo, mala señal, pues exacto, o porque sea, en el ¿cómo momento hacer cuando el actual, Congreso da normas, cuando el Congreso da normas para protegerlos, blindarlos de alguna manera? Entonces, claro, porque debilita, digamos, o sea, disminuye las capacidades de los órganos jurisdiccionales con todos los defectos que puedan tener. Reitero, hay que hacer una reforma de todo el sistema de justicia, debilita su capacidad para combatir el crimen organizado y el crimen en general. Entonces, es una muy mala señal, porque el Perú necesita, sí, mucha libertad, pero también mucho orden, ¿no? Y en este sentido, pues, y lo repetiré las veces que sea necesario, con todos los defectos que puedan tener, son los instrumentos con los que contamos, ¿no? Y mal que bien, ahí van sirviendo. Entonces, este es un retroceso con relación a lo que ya teníamos, que hay que mejorarlo, pero es lo que tenemos. Entonces, y sobre todo la señal, la mala señal, ¿no? Porque claramente se percibe que hay como una intención de proteger, digamos, ¿no? Cierto tipo de actividades, actividades con las que algunos casos se han vinculado a congresistas. Peor todavía. Entonces el Congreso, que tiene una muy mala relación con la ciudadanía que debía representar, debía abstenerse de hacer estas cosas. En todo caso, lo que debía hacer, pues coordinar con el gobierno y con los órganos de la Administración de Justicia para iniciar, ¿no? Un debate sobre esa gran reforma que tenemos que hacer de la Administración de Justicia, que digamos nos va a beneficiar en diversos sectores, no solamente en lo que corresponde, digamos, a nuestras vidas individuales, ¿no? Privadas, sino, por ejemplo, al sector empresarial, por el tema de predictibilidad, porque hay que componer, digamos, los conflictos lo más rápido posible para que la economía fluya, no se detenga, no se obstruya, etcétera. Entonces, en eso estamos muy mal, ¿no? Y con estas señales, peor todavía, ¿no? Hay una Se ha investigado mucho sobre el tema del debilitamiento, las consecuencias del debilitamiento institucional, que es lo que está ocurriendo. Esto es un, esta es un acto de debilitamiento institucional, porque esto, digamos, expande el escenario, ¿no? Para la proliferación y el desarrollo de las economías ilegales y el crimen organizado. Eso ya se ha comprobado en muchos trabajos realizados sobre, digamos, observaciones reales. No estoy hablando acaso de cuestiones ideológicas ni nada de eso, son trabajos científicos, digamos, dentro del ámbito de las ciencias sociales, aplicando el método científico, y es clarísimo, ¿no? Que hay una relación directa entre el debilitamiento institucional y el incremento del crimen organizado, del crimen en general y de las economías ilegales.
Y es lo que estamos viviendo acá en el Perú, usted lo dice exactamente. Si estos han sido teorías, investigaciones, a nosotros nos basta simplemente ir a la práctica. Vemos el Perú. La economía ilegal está que se expande. Tenemos la minería ilegal, tenemos la tala, las prostituciones, en fin, o sea, Así es. Así y ahí es. las tenemos. Y tras de eso hay los crímenes, los asesinatos, las extorsiones, las Así amenazas. es. Está clarísimo, todo lo tenemos claro, pero no estamos haciendo lo necesario para revertir esta situación. Ujú. Digamos, el esfuerzo por hacerlo debía partir en principio de nuestras autoridades, y más aún de aquellas autoridades que por mandato constitucional, por historia, por teoría si quieren, son nuestros representantes, ¿no? Ujú. Me refiero a quienes integran el Congreso de la República. ¿Qué hacer? Que no tienen más de 5% creo, de aprobación, según las últimas encuestas que se han realizado por varias empresas. Exactamente, Entonces, no tiene el 5%, tiene solamente el 5% de aprobación, eso estamos clarísimos. Sin embargo, tienen la fuerza de los votos y están, así como es. bien lo dice, quebrantando la institucionalidad del país. Entonces, ¿de qué tanta democracia hablamos también en nuestro Por eso, Perú? eso también debilita la relación entre el pueblo y el sistema democrático o la democracia representativa, pues la gente tendrá razón cuando dice no creo en la democracia representativa, ¿no? Y a veces piensa incluso en opciones autoritarias, Ujú. que ya en nuestro pueblo está cansado de estas cosas. No importa, como dije antes, en qué lugar del espectro político te ubiques, la gente está cansada de todo esto, ¿no? De las cosas que vemos que van sucediendo todos los días. No quiero nombrar los últimos casos que hemos visto este fin de semana, mejor porque es muy largo, pero es parte de todo ello. La crisis moral, la crisis de ética que tenemos es muy grave, Ujú. pero podemos revertirla, hay que decidir hacerlo. La gente trabaja, gana su dinero, podría formalizarse, pero el Estado también tiene que hacer lo necesario para que esto ocurra, ¿no? Porque acá una persona abre una pequeña empresa y le cae la mitad del Estado, ¿no? Correcto. Inmediatamente. Señor Elice, para ir terminando, estamos hablando de lo que ha hecho el Congreso, correcto. El Congreso está representado por partidos políticos que están avalando lo que está haciendo el Congreso. Sin embargo, tenemos que tener al frente, ¿no?, un ejecutivo, un gobierno que haga este balance ante el abuso de poder del Congreso. Necesitamos un gobierno, un central, un ejecutivo que pueda, ¿no?, equilibrar las cosas. Sin Así es, para embargo, eso existe, por ejemplo, un instrumento que tiene el gobierno y que nosotros hemos solicitado, digamos, que lo utilice, que es la observación presidencial. ujú, Pero esa observación debe estar muy bien fundamentada, muy bien sostenida, ¿no? Para que no sea solamente un trámite, trámite frente al cual el Congreso, que se siente fuerte, como tú has dicho, por la fuerza de los votos, pues lo supere, ¿no? Con una votación calificada y el presidente del Congreso termina promulgando la ley. Entonces, en eso estamos muy mal. Yo creo que hay que ser prudentes en las decisiones que se toman desde el Estado, observando la situación crítica que está viviendo nuestro país de desesperanza, cuando todos sabemos, todos podemos sentir, ¿no? Sin importar nuestra posición económica, que tenemos un país no solamente hermoso, sino potencialmente muy fuerte y que lo podemos perder, que lo estamos desperdiciando por estas cosas, y eso no es justo. correcto. ¿Cuál sería su mensaje final a los peruanos? Porque vemos que ni ejecutivo ni legislativo están arreglando las cosas y nos están mandando al hoyo totalmente. Mi mensaje es el siguiente, ¿no? Yo le diría a mis hermanas peruanas y a mis hermanos peruanos que con toda seguridad podríamos vivir mucho mejor y probablemente tener la sociedad soñada si es que logramos reducir los niveles de corrupción. Y nosotros nos comportamos dentro de un patrón con patrones éticos y morales adecuados para la convivencia y para que podamos hacer todo aquello que nos produzca bienestar, pero tenemos que reducir los niveles de corrupción. Ya basta de Pepe el Vivo, ya basta, ¿no? Ujú. Yo siempre repito que en el diccionario de la lengua española ustedes pueden buscar la palabra pendejo. Y entonces en unos países significa niño, en otros países significa bobo. En el Perú hay una cuarta sección, lo pueden comprobar. Dice cuatro, Perú, astuto y taimado, ¿no? Es decir, Ujú. el vivo que se hace el bobo, dejemos de ser eso. Empecemos a ser una sociedad donde nos respetemos, donde nos conduzcamos, digamos,
dentro de un patrón ético que es el sentido del deber adecuado, donde distingamos, o hacer el esfuerzo por distinguir claramente entre el bien y el mal, que es, digamos, la base del criterio moral, ¿no? Y recordando lo siguiente, ¿no? Si tú entregas una coima de 1 millón de soles, ¿no? Estás cometiendo un delito y es corrupción. Si tú entregas una coima de 1 centavo, estás cometiendo un delito y es corrupción, ¿no? O sea, el tema es hacer las cosas bien y ya van a ver que al margen de finalmente quién se presente en las elecciones y gane, el país va a empezar a cambiar. A Nosotros elegir somos bien. capaces de hacerlo. A elegir bien entonces. Creo Así que es. por ahí va el camino. Señor José Lice, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y atentos pues a los pronunciamientos que da Proética en torno pues a la coyuntura política social que atraviesa nuestro país y como bien lo dice, a luchar contra la corrupción. Empecemos por ahí y solamente eso permitir el cambio de nuestra sociedad. Señor José Lice, un abrazo a la distancia. A usted, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bien amigos.